Capítulo 3. La cosecha de mundos. El Gravemind, en su incesante búsqueda de conocimiento y expansión, había consumido las mentes de innumerables seres en el mundo colmena. Cada mente era una fuente de información, cada recuerdo un hilo en el vasto tapiz de la comprensión. A través de la red neural del Flood, el Gravemind podía acceder a estos recuerdos, analizarlos, comprenderlos, y entre estos recuerdos encontró lo que buscaba: la ubicación de otros mundos del imperio de la humanidad. Con esta información en su posesión, el Gravemind hizo su elección. Seleccionó los mundos más desprotegidos, aquellos que podrían ser consumidos con la menor resistencia, y luego, con un mero pensamiento, abrió un portal desliespacial y envió sus flotas a través del vacío. Las batallas que siguieron fueron épicas en su escala y ferocidad. Las flotas del Flood emergieron de los portales desliespaciales y descendieron sobre los mundos desprevenidos del imperio. Las defensas planetarias, tomadas por sorpresa, lucharon valientemente, pero no pudieron resistir la marea del Flood. Los soldados del Astra Militarum, los valientes defensores del imperio, se encontraron luchando una batalla perdida. Sus comunicaciones llenas de desesperación y valentía resonaban en el éter mientras luchaban hasta su último aliento. La población de los mundos también se encontró atrapada en el horror de la invasión. Las ciudades se convirtieron en campos de batalla, las calles en ríos de terror. Los civiles, desarmados y aterrorizados, se encontraron frente a frente con el horror del Flood. Sus gritos de miedo y súplicas de misericordia se perdieron en el caos de la invasión. Pero con cada mundo consumido, el Flood se volvía más fuerte. El Gravemind adquiría más conocimiento, más comprensión de esta nueva galaxia. Las formas de combate del Flood se multiplicaban, alimentadas por la biomasa de los mundos consumidos. Y de esta biomasa, el Flood creaba sus formas puras. Las formas puras del Flood eran una maravilla de adaptabilidad y eficiencia. Podían cambiar de forma para adaptarse a cualquier situación, asimilando habilidades y características de los seres consumidos por el Flood. Eran la personificación de la versatilidad del Flood, capaces de enfrentarse a cualquier desafío y superarlo. Con cada mundo consumido, el Gravemind también tomaba la oportunidad de crear más Keyminds. Estas superinteligencias, formadas a partir de la interconexión de innumerables formas infectadas, eran vitales para la coordinación y el control del Flood. Pero estos ataques no pasaron desapercibidos. El imperio de la humanidad comenzó a recibir informes de ataques a diferentes planetas, flotas enteras desapareciendo sin dejar rastro. Los informes eran caóticos, incomprensibles, una amenaza desconocida, una sombra en la oscuridad que consumía todo a su paso. Pero el imperio, en su arrogancia, no comprendía la verdadera naturaleza de su nuevo enemigo. Algunos en el imperio incluso restaron importancia a los informes, descartándolos como meros ataques de las fuerzas del caos, los tiranidos o algún otro Xenos. No podían imaginar el horror que se avecinaba. No podían ver la tormenta que se cernía sobre ellos. Una tormenta de corrupción y desesperación que amenazaba con consumir no solo al imperio, sino a toda la galaxia. Y así, en su ignorancia, sellaron su destino.